Bienvenidos a una conferencia más del ciclo de conferencias de verano del CABA, la segunda de este año. Y hoy tenemos a un referente de la astrología mundana, alguien que nos acompaña siempre en las conferencias, mostrándonos un poco cómo va el mundo, cómo va el día a día, qué es lo que está pasando, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Adolfo Jerez, bienvenido. Muchas gracias Betina y a todos los presentes acá, al Cava, que me hace una vez más una invitación. Así que muy agradecido, de verdad. Vamos a ver qué podemos aportar en un extracto que vamos a hacer sobre ciclos, porque en realidad es un extracto. Ciclos es mucho más complejo para aquel que hace mundana, pero es una manera de incentivar a aquel que no sabe y tratar de aportar algo para aquel que ya sabe. Y bueno, entre todos sacar alguna conclusión que seguramente va a ser muy interesante en cuanto a este movimiento tan importante. Bueno, básicamente ahora vamos a compartir pantalla, pero digo algunas palabras siempre. El tema de, bueno, yo hago el seguimiento muy bien siempre de Barbó, aquel que ya ha cursado conmigo, sabe o me ha escuchado en una charla, un poco lo que ha portado en el siglo XX Barbó es muy importante, ¿no? Porque él hizo este intercambio entre los cronocratores y los tres planetas más lentos, Urano, Neptuno y Plutón, hizo un gran aporte en su pronóstico experimental, en su libro, él falleció en el año 2019, pero realmente ese intercambio de Júpiter-Saturno con Urano, Neptuno y Plutón es más que importante, dado que hasta que se conoce Urano, digamos, los astrólogos veían simplemente el ciclo máximo, que es Urano Júpiter y Saturno, como un ciclo máximo que sigue siendo importante, dado que ellos siempre tienen que ver con esta cuestión de momentos de cierta recesión o cierta expansión, ¿no? Según cómo jueguen, pero cuando se los empezó a combinar con Urano, Neptuno y Plutón, se empezaron a ver un poco las circunstancias del siglo XX, el siglo XXI y para atrás también. Él hace un trabajo realmente muy interesante en este libro que les digo, El pronóstico experimental. Pueden ver parte de su trabajo en su página web, andrebarbault.com, ¿sí? André Barbault se escribe, si lo querés poner ahí en el chat, Betina, Barbault, ¿sí? Con T final, en francés, ¿sí? Barbault. Y entonces, aquel que conoce su obra sabe que es tan importante este cruce y esta demostración de cómo los ciclos realmente son importantes y fundamentalmente la identificación, que Urano básicamente tiene que ver con el capitalismo o la libre empresa y que Neptuno tiene que ver más con lo que fue una mirada más socialista o la izquierda, ¿no es cierto? Bueno, son como una dialéctica permanente que se ha cruzado muy fuerte ya en el siglo XIX, el siglo XX, y sigue, seguramente con otros nombres, ya no sé si se llamará izquierdas y derechas, pero de alguna manera van a tomar una parte del ser humano que es más individualista y una parte del ser humano que es más colectivista, que tenemos esas formas, ¿no es cierto? Y también en este sentido eh, formas también que hay discursos políticos al respecto, ¿no es cierto? Cuando el discurso va más por el cuidado de la propiedad privada o un libre mercado, o algunos dicen, bueno, hagamos políticas que son más de tipo progresista o inclusivas, o donde digamos, hay una baja de impuestos, o ¿no? Que se pueda incluir un determinado presupuesto para aquellos que menos tienen. Bueno, esto es más neptuniano. Cuando uno dice, bueno, recortemos, esto es más uraniano, ¿no es cierto? No solamente Saturno recorta, Urano también, porque Urano tiene que ver con esta cuestión más de hacer todo más productivo, digamos, de hacer más, llevado más hacia el lado del capitalismo. Bueno, en el seminario que después vamos a hacer también para el CABA, lo estoy haciendo desde Astrología Global, lo vamos a hacer también para el CABA a partir de abril, después Betina nos va a recordar la fecha, al final vamos a hablar de eso, desarrollamos mucho el tema de los simbolismos de cada uno, ¿sí? Estoy haciendo simplemente una síntesis para aquel que por ahí no conoce del simbolismo de Urano, Neptuno y de Plutón. Plutón, por otro lado, va poniendo, digamos, va instando a que estas tendencias, tanto sea la de Urano como de Neptuno, digamos, haciéndolas más extremas. Es decir, Plutón en todo caso lo pondríamos más hacia la derecha, pero y a las políticas más duras en todo caso, pero lo que le interesa es el poder y está tratando siempre digamos, de apoyar a una y otra línea política de alguna manera. Entonces, siempre digo, este pequeño, ¿no? Esta pequeña historia, no sé, lo que quiero decir es que en el caso de ir en un avión, Urano irían los de primera clase, digamos, una élite que puede ir ahí, ¿no es cierto? Mientras que Neptuno sería la clase turista, ¿no?
y Plutón va en un avión aparte, en un privado, es decir, ¿no? Es decir, para que se entienda un poquito de qué se tratan, y acá es muy importante el juego que hacen Júpiter y Saturno, en esta cuestión de darle forma estadual, en el caso de Saturno, o legal, o darle, digamos, una apertura a estas distintas tendencias, en cuanto se contactan con uno y otro. Lo complejo muchas veces en astrología mundana puntualmente, en este punto justamente de los ciclos, es tratar de entender los ciclos en simultáneo, ¿no es cierto? Sí, porque a veces es complejo, ¿no? A veces tenemos una conjunción por un lado, un trígono por el otro, hay planetas que se están oponiendo, otros que están regresando, digamos, de un ciclo que ya es menguante, otro que está creciendo. Entonces, a veces es complejo, más que nada cuando alguien no hace astrología y de repente hace un recorte de de un simple ciclo como, o de dos o tres, como vamos a hacer ahora, pero por eso hago esta pequeña introducción para que se entienda que ciclo es un tema fascinante, aquel que ha hecho o ha leído Barbó, ha hecho Mundana, conmigo o aparte, realmente es para hablar un año entero, ¿no? Porque da un contexto global absolutamente necesario para cualquier astrólogo mundano y cualquier astrólogo, porque yo soy de los que digo siempre que esto fue lo que me instó, digamos, en pensar en una astrología mundana, pero también en el sentido de llevarlo a la carta natal, ¿no es cierto? Porque hay que ver al contexto de la persona consultante en el cual estamos, porque vive en un país, vive en una determinada ciudad, bajo una política, bajo una economía, una sociedad, una cultura que se va moviendo alrededor, y eso lo van marcando estos planetas en estos diálogos que van teniendo entre sí, y los planetas en los signos, ¿no es cierto? Entonces, uno es parte de todo ese proceso. Siempre digo que cuando uno mira un tránsito en su propia carta natal, y cuando después hace mundana, se da cuenta que ese tránsito es parte de algo mucho más extenso, más grande, y no es solamente que Saturno está pasando por no sé qué casa, o Júpiter ahora que se mueve, ¿no? Es decir, sino que es algo mucho más extenso. Podemos no hacer astrología mundana, pero si lo hacemos entendemos mejor, digamos, es como que entendemos el contexto. Y también vamos a poder situar a la persona, aquella persona que quiera, por ejemplo, o hacer una inversión, o quiere, digamos, hacer un emprendimiento, o mover un dinero de un lugar al otro, si es el momento adecuado, porque siempre, ante la peor crisis que puede llegar a haber, hay ventanas en el medio de un año, hay momentos, ¿no es cierto?, en donde uno puede buscar aquellos momentos donde los planetas por ahí no están en ese momento en tensión o alejados de algún otro punto difícil, y uno puede buscar, de acuerdo a su mapa, de acuerdo, ¿no?, buscar algún momento adecuado, porque siempre se puede sacar algún tipo de provecho, inclusive en las cuestiones críticas, ¿no es cierto? Entonces es interesante entender este diálogo. Acá lo que vamos a hacer hoy es simplemente extraer al paso de Júpiter por Neptuno hacia Júpiter por Urano. Si bien el año pasado se encontraron Júpiter con Neptuno, ahora lo vamos a ver, lo digo así en el aire y ahora lo vamos a ver directamente, porque una imagen, siempre digo, es 1000 palabras. La idea es que se encontraron Júpiter con Neptuno, tengamos presente esto, en abril del año pasado, el 4 de abril puntualmente, en grado 24, 2359, 24 de Piscis, y a partir de ahí iniciaron un ciclo, digamos, que se da cada 13 años, ¿no? Y las distintas fases que hacen Júpiter con Neptuno, evidentemente tienen muchas aristas, por supuesto desde el punto de vista político, social, económico, ¿no? O político-social, ¿no? O económico-social. Van teniendo distintas aristas. Cada una de las fases de los planetas van teniendo distintas aristas, y en el caso de Júpiter con Neptuno es muy importante porque, así como Saturno, Júpiter y Neptuno, por Neptuno mismo, van a tener que ver con estas políticas que son más de tipo inclusiva, como les digo, o economías que de alguna manera beneficien a una totalidad o a una comunidad más amplia, no a una élite de repente, o que favorezcan de repente que haya unas políticas más de tipo progresistas en cuanto al tema de justicia, o tener determinadas leyes, o que se emitan determinadas leyes, o algo por el estilo que de alguna manera beneficia a una totalidad, o a aquellos que por ahí menos tienen. Neptuno tiene que ver más con, por ahí los más desposeídos son los que menos tienen. Neptuno hasta tiene que ver con el desnudo, digamos, ¿no es cierto? Tiene que ver con aquello que a veces uno no tiene, o que en la totalidad no tiene, digamos, ¿no? Y a la vez, bueno, integrarnos, ¿no? Es una función absolutamente necesaria, una necesidad también social, política social, de contener a aquellos que quedan por ahí fuera del mercado, o fuera de
una política que puede ser para un grupo y demás. Ahora, si yo pienso en Urano, voy a pensar al revés, y digo, a mí la verdad que no me interesa lo que le pase al resto, voy a pensar en mi propia quintita, en mi propia propiedad, porque yo trabajo todos los días, y la verdad que no me interesaría que me quiten el dinero a mí para dárselo al resto, que cada uno se arregle, digamos. Si yo me pongo en postura más uraniana, digo, no, pienso en el mérito, pienso en realmente, formarme para estar en el mercado, en un mejor mercado, mucho más asequible y que pueda de alguna manera hacer mejor pago, y trato de formarme para eso, porque yo tengo que dar parte de mi dinero al resto. Son posturas eternas de hace ya varios años, digamos, desde que aparece esta cuestión de la propiedad privada, el liberalismo, tanto sea en el ideológico como en lo económico posteriormente, o casi en simultáneo, alrededor de la Revolución Francesa y en adelante, ¿no es cierto? Cuando, ustedes saben, se divide los poderes de una monarquía absoluta y se tratan de dividir los poderes y se empieza a pensar en la propiedad privada y demás, aparece Urano, digamos, en ese tiempo, ¿no? 1781, 1789 es la Revolución Francesa. Muy interesante porque estamos en el proceso de Plutón de Capricornio Acuario, y era el mismo momento, ¿no? Previo a la Revolución Francesa, ¿no? Se había independizado Estados Unidos y la Revolución Francesa. Entonces se trataba de salir de, por lo menos Europa, sabiendo que Estados Unidos había emergido, que se podía tener una democracia plena, que se podía tener ya no un rey, sino un presidente a quien votar, ¿no? De hecho, la palabra presidente viene, ¿no?, de aquel que preside, aquel que va enfrente, y se inventa esa palabra a partir justamente de lo que pasa en Estados Unidos, porque Estados Unidos no tiene rey. Entonces, o se llama de otra manera, digamos, pero había un sistema diferente, entonces eso se trata de llevar a Europa y demás. Y lo interesante es que aparece Urano en esos términos, y en ese sentido, Urano trata de defender la propiedad privada, trata de, después de un iluminismo, digamos, o durante un iluminismo, que cada uno a través de su propia sapienza, digamos así, su propia formación pueda, ¿no?, salir adelante. Bueno, obviamente no todo el mundo tiene esas posibilidades. Aparece Neptuno casi 100 años después, y aparece, bueno, una mirada más marxista, y aparece esta cuestión de la izquierda en términos de pensarse en que ya los progresistas habían aparecido cuando estaba la Revolución Francesa, como diciendo, esto no le va a llegar a todo el mundo, digamos, ¿no? Entonces, los progres venían un poco de ahí, ¿no? El progresismo, que ya había un grupo que pensaba que no le iba a llegar la libertad, y además no le iba a llegar a todo el mundo de la misma manera, no todo el mundo tiene las mismas oportunidades, ¿no? Bueno, es una dialéctica bien interesante, que en este caso Júpiter va a fomentar desde este contacto que tiene con Júpiter con Neptuno, a Júpiter con Urano, que en realidad Júpiter se va a encontrar con Urano recién en abril del 24, quién sabe será otra charla en ese momento, para el año que viene, ¿no es cierto? Pero en este momento se va a aproximar mucho, porque ustedes saben, Júpiter va a ir hasta 15 grados Tauro, y va a volver como a 5 o 6 Tauro, ¿no es cierto? Está en marcha muy rápida en este momento por Aries, por 6, 7 grados ya, y no para hasta 15 Tauro, y para cuando pase eso, Urano va a estar ya como en 22, 21, 22, así que no se va a conjuntar hasta el año que viene, en grado 22, en abril del año que viene, pero en términos de ciclos, los mundanos interpretamos que el hecho de que los planetas ya se empiecen a aproximar en un ciclo que para Urano y Saturno es, Urano y Júpiter es de 14 años, ya un año antes, unos meses antes que se aproxime, ya empiezan a haber manifestaciones, que es lo que ahora vamos a hablar y les quiero mostrar. Digamos que empiezan a haber algún tipo de manifestación en relación ya al próximo contacto, que va a ser en este caso de Júpiter con Urano, mientras que Júpiter y Neptuno empiezan a alejarse. Es decir, hay que entender también que hay una... ¿Para cuántos grados se van a juntar en Aries? ¿Quién? ¿A cuántos grados se juntan en Aries? ¿Pero quién es? Porque Júpiter con Urano no se juntan en Tauro recién, ¿eh? ¿Ya? ¿Y en Aries? No, en Aries no. Sí, Urano no está en Aries. Ok. Urano está en Tauro. Uno no va a pasar a Aries, ¿no? No. Claro, entonces recién se van a encontrar hasta 2022 en grado 21,50, 22 grados, ¿no es cierto? Y lo va a cruzar Urano, Júpiter lo va a cruzar a Urano, y en realidad hay que entender, como les decía, hasta lo va a encontrar recién en ese tiempo, pero hay que entender que Júpiter viene de contactarse con Plutón,
y Saturno, ahí hicieron este stellium, bendito que todos hemos padecido, como siempre pasa con los stellium, de alguna manera siempre, ¿no? La humanidad de alguna manera se desequilibra un poco y genera una situación de recesión, ¿no? Cuando hay grandes conjunciones y de alguna manera, en este caso se reiniciaron, se resetearon 3 ciclos, Júpiter con Saturno, Júpiter con Plutón, Saturno-Plutón. No exactamente todo junto, pero en ese tiempo del 2020, ¿no? Y después se fueron separando, bueno, Júpiter siguió adelante, lo pasa a Saturno, siguió adelante y se encuentra con Neptuno en el 2022. Ustedes verán, estoy haciendo como una síntesis de eso, ¿no? Y ahora va hacia Urano. Entonces, a ver qué significa eso. Pero antes, y ahora quiero compartir pantalla, en cuanto a que tenemos que considerar que, qué pasó la vez anterior cuando Júpiter se encontró con Urano y fue, perdón, con Neptuno, en el 2009 y en el 2010 lo encuentra Urano, ¿no es cierto? Es decir, tenemos que ver qué pasó. Por supuesto las cosas son parecidas, pero nunca igual. Pero hay una esencia que tiene que ver con esto que les hablaba, que es contactar a Urano, contactar a Neptuno. Los cronocratores, cuando los contactan a uno y al otro, de alguna manera dan estas repercusiones. Por ahí Júpiter lo que fomenta es primero una cuestión teórica, donde se empieza a hablar del tema, y lo que viene Saturno es darle forma detrás cuando los contacta, porque Saturno le da siempre el grado de lo estadual. Saturno le da esta cuestión de darle una estructura, darle una forma. Hay algo que se discute, digamos, en términos de a nivel gubernamental, y esto se establece, esta nueva ideología, o nuevo discurso, o nueva metodología, o una medida en lo económico, ¿no? Se empieza a establecer con Júpiter, quién sabe qué abre, y después vendrá Saturno y los termina de establecer. Es un juego bien interesante. Muchas veces Júpiter a veces hace una mirada más moderada, porque tiende a distender, ¿no es cierto? Al principio, cuando se junta con Marte no distiende tanto, cuando se junta con Plutón por la naturaleza, ¿no? Pero en relación a Saturno, Júpiter tiende a distender, ¿no es cierto? Mientras que Saturno, al contrario, concentra. Eso puede ser bueno, puede ser malo. Distender para algunas cosas puede ser negativo, y para algunas cosas puede ser positivo, y concentrar lo mismo, ¿no es cierto? Pero de alguna manera la naturaleza de Saturno y Júpiter hace que estos planetas terminen bajando en las dialécticas individualistas de Urano y colectivista más de Neptuno, ¿no es cierto? Entonces, veremos acá, puedo compartir pantalla, ¿no es cierto, Bettina? ¿Sí? A ver, estoy habilitado ahí, sí. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, acá me paré un segundito en la carta de Argentina, pero más allá de eso, que alguna referencia les voy a hacer, porque si no siempre me piden a que hable de Argentina, bueno, después vamos a contar cómo vamos a hacer un evento en abril, que va a haber profes de Cava, invitados, sobre el tema de Argentina y demás. Miren, aquí tenemos, ¿no es cierto?, la conjunción, este programa maravilloso que es el de Juan Saba. Primero, que aquí yo, ¿qué acabo de pedir? Bueno, las conjunciones a partir de la última que fue en el 2011, de Júpiter con Urano. Después se volvieron a encontrar por acá, 2011, sí, 27 Piscis, correcto, sí. Bueno, ahí está, me había quedado 2010. Bueno, 2011 se terminan encontrando en 27 Piscis, fue la última vez que se encontraron. Ahora se van a encontrar en Tauro en grado 22 en el 2024. Entonces, si uno quiere mirar primero esa conjunción para, digamos, tener una referencia, independientemente que después lo veamos sobre un mapa, ¿no es cierto? Siempre el astrólogo mundano trata de ver, esto no, perdón, que acá no, esto no, un segundito, quería ir por acá. Acá, ¿no es cierto? Es decir, acá está la conjunción que se termina haciendo, pero tiene que haber una anterior, por eso me quedé pensando, porque hay una conjunción anterior a esta, porque Saturno estaba En más... realidad, Marcos aclaró desde YouTube, ¿no? Antes de la conjunción tenés la cuadratura con Plutón. Y Sí, pregunta no, si yo me esto no quiero, podría no, no, intensificar estas cuestiones de guerra. no, pero lo que pasa es que yo me estoy yendo al 2011, y quiero ir Ah, primero para las conjunciones anteriores, y ahora vamos a hablar del actual, ¿está bien? bien. Quiero simplemente hacer una referencia a lo que pasó 2009-2010 con las conjunciones anteriores. Ya vengo acá, ya voy a ir a la actualidad, pero quiero primero hacer una referencia de las conjunciones anteriores, muy breve, para después hablar de lo actual, claro, porque por supuesto que Júpiter va a pasar primero cuadrado a Plutón, ya lo sé. Ahora, acá, vamos a ver. Esperen que voy a ir acá un poquito más atrás. Estaba todo preparado, pero vieron, esto siempre pasa, así que hay que tener
algunas alternativas, a ver si puedo ver la conjunción en la lista como lo que estoy deseando. Acá está. Júpiter se encuentra con Urano aquí, y esperen que levanto la carta, el 2010. Un segundo, ya vamos a hablar de la actualidad, pero es muy interesante hacer un repaso de lo que pasa anteriormente. Fíjense, Júpiter se ve que se encuentra con Urano en grado 0 Aries, pero un año antes se había encontrado, y ahora se nos muestra, se había encontrado primero con Neptuno, es decir, este viaje que hizo Júpiter con Plutón, Neptuno y después Urano, lo está haciendo de nuevo, digamos, tantos años después, 12, 13, 14 años después. Lo que pasa es que este Júpiter viene de un stellium en Capricornio, ¿sí? Cuando Saturno llegó acá arriba, se lo encontró a Plutón y le dio el tiempo a Júpiter para dar también toda la vuelta. Es decir, este juego de Júpiter con Neptuno, un año antes, 2009, fue parte de la crisis hipotecaria que tuvo Estados Unidos y que entró en una situación de colapso todos los mercados, ¿no es cierto? Y que de alguna manera después es trasladado a Europa. Había empezado esto en el 2008, Estados Unidos sale a salvar, digamos, a los bancos, el gobierno de Estados Unidos, de Obama en su momento, sale a salvar los bancos y se había pensado, esto empieza en 2008, 2009, cuando se hace la conjunción de Júpiter con Neptuno, se había empezado a pensar que esto había pasado, ¿no? Y se había generado una burbuja financiera típica de Júpiter-Neptuno, ¿no? Siempre, ¿qué traería entonces Júpiter-Neptuno en términos económicos? Puede tener que ver claramente con políticas que de alguna manera ayuden a muchas otras personas. El problema de Júpiter y Neptuno es de dónde se saca el dinero, ¿sí? Es decir, se emite claramente para salvar una situación como fue pandemia, el mismo Estados Unidos generó una inflación para salvar a empresas o negocios como aquí, ¿no? A personas, ¿no? Con subsidios y demás, muy de Júpiter-Neptuno eso, ¿no? Pero el tema es que de eso desequilibra la caja, digamos, porque se emite dinero, ¿no? Es típico de Júpiter-Neptuno donde hay un dinero que no tiene un aval. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene, digamos, la maquinita para generar dinero, entonces ellos van a corregir. De hecho, ahora se bajó mucho la tasa de desempleo, es el último dato de estos días, y se está acomodando de vuelta la economía. Entonces, en aquel momento, cuando se daba Júpiter y Neptuno, se daba esta situación de burbuja financiera que parecía que esa crisis había pasado. Cuando Júpiter empieza a alejarse de Neptuno, y ahí ven, lo encuentra Urano, la crisis empieza a desaparecer. De todas maneras, había que pasar todavía esta figura que se había armado de Júpiter, Urano, Saturno, y de alguna manera yendo y viniendo cada uno, y van a cuadrar con Plutón, y después fue un poco desapareciendo, aunque la crisis siguió en Grecia, en España, en Portugal, en varios países que tuvieron varios problemas, digamos, con esa situación que había quedado. Lo que quiero contarles con esto es que como Júpiter contacta a uno y después contacta a otro, y parece que la situación se puede llegar por lo menos a controlar más la situación de inflación en la medida en que Júpiter se aleje de Neptuno. No porque vaya hacia Urano, sino porque se aleja de Neptuno y hay menos posibilidad de especulación. Este Júpiter-Neptuno que acabamos de tener en abril del año pasado, también estuvo ligado a la cuestión de la guerra, ¿no es cierto?, en Ucrania, y la especulación que si Putin cerraba la canilla del gas, digamos, a Europa, ¿no es cierto?, y qué pasaba con el combustible, qué pasaba con los alimentos, qué pasaba, y aumentó. En Europa tuvo inflación también, y muchos países, otros países tendrán su background para contenerlo, ¿no es cierto? Tendrán economías más ordenadas. Bueno, aquí en Argentina se hizo una emisión monumental desde el 2020, obviamente para salvar la situación de muchas personas, pero el problema es que es muy complejo porque la economía aquí, la inflación fundamentalmente es estructural, y no ha habido gobierno que lo ha querido corregir, lamentablemente. Entonces, cada vez que estas situaciones de Júpiter-Neptuno pasan, puede haber inflación en los mercados, pero aquellos países no la quieren. El mismo Japón tenía inflación en los años 90 y la corrigió. Argentina desde hace muchos años, Brasil tuvo economía recesiva por inflación y también la corrigió en los 90. Es decir, obviamente a nadie le conviene, a alguien le debe convenir aquí para que esto sea un desmadre como lo que es, ¿no? Tener todos los días un precio, digamos, mayúsculo, en el cual no hay precio de referencia, no se sabe cómo vender, bueno, y hay una especulación realmente por otras monedas que obviamente degrada la nuestra, ¿no? Bueno, pero, en fin, quería simplemente mostrarles esta figura que había pasado en su momento. ¿Qué pasa con Júpiter-Urano? Júpiter-Urano, por otro lado, mientras provoco acá otra imagen,
Júpiter-Urano en realidad fomenta más la posibilidad de libre mercado, ¿no es cierto?, de un digamos, un mercado de capitales, tiene más que ver con el consumo, entonces fomenta más esa situación y beneficiaría por ahí a algunas personas al principio, a algunas empresas, pero hay una mayor posibilidad de salirse de una cuestión inflacionaria, porque ya no está Júpiter digamos, y Urano, ¿no? Ahora, Júpiter-Neptuno, perdón. Y de alguna manera, Júpiter-Urano va a fomentar un poco esa posibilidad. No se llegan a juntar, ahí lo quiero terminar de armar para que lo vean, ¿no es cierto? No se llegan a juntar, lo voy a poner acá, 2020, y ahora vamos a pedir la lista de Júpiter, primero Júpiter-Neptuno y después Júpiter-Urano, para que veamos, ¿no? Esto es Júpiter-Urano, pedí Júpiter-Neptuno, acá, 12 de abril, aquí, para ver, primero fue Júpiter-Neptuno, para pensar cómo fue la última conjunción que aquí se dio, 2359, la del año pasado, y, ay no, acá por hacer rápido me equivoco, ahí, y ahí le sacamos el cielo para que vean simplemente cómo fue la conjunción de abril del año pasado. Claro que Júpiter, como lo ven, ahora lo vamos a ver en tiempo real, se está moviendo por ahí y va a pasar encuadrado a Plutón, un Plutón recién entrado en Acuario, ¿no es cierto? Y va a seguir hacia la conjunción con Urano, aunque todavía no lo va a contactar exactamente. Es decir, esa conjunción, además, ¿con qué más estuvo combinada? Mientras que Júpiter y Neptuno se encontraban en Piscis, detrás Marte lo va a encontrar a Neptuno y después lo va a encontrar a Júpiter. Es decir, ¿por qué lo voy a leer Marte pasando en conjunción con ellos? No solamente porque ven que Marte hace conjunción con cada uno de ellos, con Plutón, con Saturno, con Júpiter con Neptuno y con Júpiter, sino porque Marte el año pasado, ustedes se acuerdan, desde octubre del año pasado y hasta enero de este año, estuvo en Géminis cuadratura a Neptuno. Y esto fomentó la especulación de una guerra, y que qué pasaba con el tema del gas, ¿no? Y qué va a pasar todavía, y que si la guerra se extendía o no se extendía, y en base a eso se especula con el tema de los precios, etcétera, etcétera. Y Marte, que ya está directo, tiene que pasar por última vez encuadrado a Neptuno. Es decir, los ciclos, para que aquel que no trabaja con ciclos, se van entendiendo de manera muy lenta. O sea, no es la última conjunción o el último, ¿sí? Tienen que tratar de aislar así los ciclos como tratamos de verlos sin casas, para salirse del ombligo, digamos, porque los mundanos tratamos de salirnos de los ombligos de nuestros propios mapas y entender un cielo, ¿no?, que es más complejo, porque no tenemos casas, no tenemos punto de referencia, pero el juego, el diálogo de los planetas es fundamental. Y acá quiero hacer otra aclaración. Es muy importante lo que los planetas dialogan entre sí, es decir, los aspectos que hacen entre sí, porque independientemente del signo donde están, estas figuras que van formando van dando estos matices en lo político, económico, social. ¿Se entiende? Esto es lo que trabaja Barbó. Porque siempre me van a escuchar decirlo, que se habla de que Urano en Tauro es la crisis económica, pero no puedo esperar a Urano en Tauro para que haya crisis económica, o en Escorpio. Es absurdo decir que Urano en Tauro y que Plutón, porque está en Capricornio, las estructuras políticas, son otros los factores. No me canso, estoy 28 años que doy el seminario este año y trato de hacer entender de que, digamos, que los planetas en los signos en mundana son muy importantes, dan un telón de fondo importante, pero los planetas dialogando son como los actores, digamos, que dialogan en una escena, independientemente de que tengan una escenografía detrás. Si son buenos los actores, lo que están diciendo me atrapa el diálogo, y esto es los aspectos entre planetas. Esto es lo que es difícil y hay que entender, y si le pongo escenografía, le pongo luces, le doy un clima, digamos, por supuesto que también me va a dar cierta información. No estoy diciendo que los planetas en los signos no funcionan, dan un telón de fondo fundamental, pero lo que va a dar matices mientras que un planeta va pasando en un signo son las fases de los planetas a partir de conjunciones, los sextiles, las cuadraturas de esos ciclos que se van iniciando. Porque todo el mundo va a hablar ahora de Plutón en Acuario, estamos todos hablando de Plutón en Acuario, porque es histórico claramente, y la cuestión tecnológica, pero hay algún proceso mucho más importante, que es, por ejemplo,
el ciclo de Urano con Plutón, que cuando ustedes saben, lo vamos a ver en trígono cuando Urano está en Géminis y Plutón está en Acuario. Y para ese momento Neptuno va a estar en Aries. En una charla anterior que hicimos ya para el Cava, lo hemos comentado. Pero el ciclo de Urano con Plutón creciente, y hasta que ahora lo vamos a ver en trígono, tiene que ver con revolución tecnológica, y esa conjunción de Urano con Plutón empezó en Virgo en 1965. Y siempre ese ciclo tiene que ver con revolución tecnológica. Y ahora vamos a ver un trígono cuando ellos estén en signos de aire. Es más compleja la información, pero es más precisa cuando ustedes agregan otros elementos. No es Plutón en Acuario la tecnología, si la tecnología ya la estamos viviendo hace mucho tiempo, desde que empieza el microchip en la década del 60. ¿Se entiende? Es decir, tenemos que ver los ciclos planetarios, los diálogos entre los actores y sus fases, y eso tiene una mayor información, mucho más sustentable para decir, bueno, es un planeta en un signo. Un planeta en un signo está mucho tiempo, pero necesitamos otros datos más, digamos, más rápidos, ¿no? De fases, ¿no? Que se van dando más rápido, depende de qué ciclo, ¿no? Pero esa es la información más acabada, digamos, ¿sí? Entonces es muy importante que aislemos a veces un ciclo. Es importante el signo, porque también dicen, Neptuno, porque Neptuno está en Piscis, hay inflación. No, es decir, es Júpiter-Neptuno lo que en todo caso genera la posibilidad de especulación, la posibilidad de emisión, ¿no? También Saturno-Neptuno, pero Júpiter-Neptuno es uno de los ciclos muy renombrado por aquellos astrólogos que hacemos mundana u otros que se dedican más al tema financiera y demás, y eso da una mayor posibilidad. En Argentina, claro, Neptuno está en la casa 2. En Venezuela Neptuno está en la casa 2. Somos los únicos países que tenemos a Neptuno en la 2 dentro de Sudamérica. Entonces, obviamente hay algo que es más estructural de cada país también. Pero cuando se dan estos ciclos de Júpiter-Neptuno, por ahí el mundo puede tener ciertos valores de inflación y demás. Ahora, Júpiter-Urano, vuelvo a decir, fomenta otro tipo de mercado, otro tipo de libre comercio, y obviamente hay una mayor competitividad de mercado y mayor posibilidad de también de monopolios, por supuesto, porque Urano no es bueno, entonces pasemos a Urano, nos soluciona todo el libre mercado y se soluciona todo, porque también el libre mercado hace que se compita, hace que muchas veces se generen monopolios, los gobiernos muchas veces también fomentan esos monopolios, y no hay control, y mucha gente va quedando fuera de un mercado. Es decir, el juego de ambos es muy interesante, y saber en qué momento estamos para cada uno de nosotros saber cómo movernos. Porque si está esta circunstancia, bueno, ¿cómo nos vamos a mover? ¿En qué momento del año? Y de acuerdo también a esos tránsitos sobre nuestro mapa, claramente. Pero este es el contexto general que tenemos. Entonces, vuelvo acá. Júpiter con Neptuno empezaron esta conjunción el 12 de abril del 22. Marte se va a unir a Neptuno, Marte se va a unir a Júpiter, y me quedo hablando de Marte porque Marte hizo el cuadrado, triple cuadrado a Neptuno desde el 30 de octubre, cuando se puso retrógrado en 25 Géminis, a Neptuno, y ahora, bueno, está en marcha directa, ustedes saben, y va a ser la última cuadratura todavía un tiempo más, ¿no? Un mes, un poco más, va a ser la última cuadratura a Neptuno y demás. Y esos ciclos, esos planetas que se quedan boyando en un sector, en este caso Marte, cada 2 años, en un sector, que son más o menos 80, 70, 80 días, que Marte retrocede, bueno, hay que ver hasta que salga, ¿no?, de ahí. Para ese momento, cuando Marte le haga, en un poco más de un mes, le haga cuadratura última a Neptuno, ya Júpiter va a estar en otro lado yendo hacia Urano. Entonces es probable que en ese movimiento, ahora vamos a ver el siguiente de los ciclos, y ahí vamos a hablar en el medio también de lo que va a ser Júpiter con Plutón. Paciencia, de a poquito, ¿sí? Vamos a ver esto. En cuanto a que, a ver, lo vamos a ver por acá, con... El tema es que son ciclos entre ciclos, así que hay que entenderlo, ¿no? De a poquito. Adolfo, tenés una pregunta. ¿La Dime, leo? dale. Lucas pregunta, ¿qué pasa con la conjunción con Quirón el 12 de marzo? Bueno, yo soy apenas astrólogo, es decir, mago no soy, digamos, ¿sí? Entonces preguntan esas cosas, ¿no? ¿Qué va a pasar exactamente? No sé, podría suponer que va a pasar, digamos, ¿sí? Gracias, Lucas, por la pregunta, muy amable, sí. Bueno, en general, Quirón yo lo he interpretado en el tema de mundana, o lo sigo, en base a una
gran intervención que hizo Franco Rossomando en su momento, cuando alguna vez fue invitado a Astrología Global, y él decía, y sigue sosteniendo, que Quirón tiene que ver con el sistema inmune, ¿no? No lo ajusta a ningún planeta, a algún signo necesariamente, y que junto con la Luna y Marte, que ya son sabidos, tienen que ver con el sistema inmune, y yo lo entiendo así, al sistema inmune dentro de una sociedad que puede ser, por ejemplo, todas aquellas personas que trabajan en el tema de seguridad, policía y demás, ¿no? Los militares y demás, o la gente que trabaja en la parte sanitaria, etcétera, que son un poco el sistema inmune de una sociedad. Lo estoy siguiendo al respecto. Piensen que Quirón se descubrió en 1977 y ya en los 10 años había libros, Quirón por las casas, Quirón. Los astrólogos antiguos eran más prudentes, digamos, cuando recién se encontraba algún objeto en el cielo, para sacarlo ya por libros, ¿no? Pero, y decir esto por casa, por signo, por aspecto, va a dar esto, va a dar lo otro. Estoy prudente en este sentido. En el mejor sentido, Júpiter con Quirón, entiendo que ambos tienen que ver con curar o tienen que ver con proteger, daría por ahí algún tipo de política que pueda salir en esos días, de acuerdo a la casa donde en cada país esto se dé, ¿no es cierto?, con cada mandatario, que podría tener que ver con políticas más de, por ahí, sanitarias, ¿no es cierto?, en este sentido. A Quirón yo me saco siempre el mote este de repetir que Quirón es el sanador herido, y repetimos, pues eso a esta altura a mí, ya hace años, no me decía nada, decir solamente eso. Quién sabe, estoy más viejo y más criticón, entonces digo, quiero ir más allá, y entiendo también que Quirón para mí tiene que ver con aquellas enfermedades, en todo caso, que tienen una cura, es decir, él no lo mató, la flecha que le hirió en el talón. Digamos, de los años 70 y antes, también 60, aparecen nuevos tratamientos de muchas enfermedades, y ni hablar en el último tiempo, en los cuales la enfermedad está, como Quirón estaba herido, pero podía convivir con eso. Es decir, hoy tenemos muchas enfermedades, digamos, que tienen un tratamiento y que las personas no se mueren, pero están bajo un tratamiento, pero están con la enfermedad. Es decir, tienen la flecha, ¿no?, el talón herido, ¿no es cierto? Es decir, me parece que Quirón tiene un poco que ver con eso, ¿no? Hay que rescatar también la idea de Quirón como que Quirón también era un médico, ¿eh? No solamente estaba herido, porque me quedo con esa parte negativa de Quirón, que la es, ¿sí? Y es muy dolorosa, al punto tal que él le pide a Zeus, según cuenta la mitología, que le quite su inmortalidad, y él termina muriendo. Por eso es que lo sube, digamos, Zeus lo sube al cielo, y de hecho lo vemos en las patas de Quirón, está la Cruz del Sur, acá lo podemos ver a Quirón. No confundan al centauro, que es Quirón, con el centauro de Sagitario, ¿eh? Hasta donde está la Cruz del Sur, si miran en algún lugar de Google o lo que sea, lo pueden ver, y ahí van a ver que en las patas del centauro, Quirón, ahí está la Cruz del Sur, y lo tenemos muy a nuestra vista, digamos. Pero Quirón por ahí tiene más que ver con eso. Lo sigo viendo dentro de Mundana, por ahí beneficia a políticas que inclusive digamos que puedan tener que ver con algo sanitario o algo por el estilo, así que estemos atentos a ver qué pasa, ¿no? Va a pasar una sola vez arriba de Quirón, porque Júpiter, como ven, se dirige hacia Tauro, y va a ir al grado 15 de Tauro, como les digo. Acá yo estoy mostrando en esta imagen ya a Júpiter con Urano, que va a ser 20 de abril del año que viene, 21:50, 22 grados Tauro, y esa conjunción, bueno, a mi entender, va a beneficiar más al mercado, los libre mercado, con lo que esto también, todo lo que expliqué antes, que esto también supone, ¿no? Pero ya no está Júpiter digamos, con Neptuno, como es este caso, ¿no? En general, Júpiter-Urano, en el peor de los sentidos, puede beneficiar a un autócrata. Es decir, muchas veces, lo dice también Barbó y lo demuestra, y lo hemos visto en muchos ciclos, Júpiter, Saturno con Urano, Barbó lo relaciona también a un fascismo, ¿eh? O sea, como ven, en Mundana no hay dulce, no hay nada dulce ni poético. Urano, yo siempre me van a escuchar decirlo ya hace años, Urano no tiene nada que ver con Acuario, por lo menos en la manifestación que estamos teniendo de él en este momento, no encaja en otro signo claramente, por eso parece que tiene que ver con la libertad y demás. Acuario sí tiene que ver con lo comunitario, Urano no tiene que ver con lo comunitario, tiene que ver en todo caso con el individualismo de cada uno jugando en lo comunitario, ¿sí? Y por eso tiene que ver con el capitalismo, la libre empresa, con la libertad, ¿no? Y demás, ¿no? Con el poder transitar, digamos, poder expresarse. Júpiter, Urano, aparece siempre mucho en revoluciones, ¿no? En fuertes revoluciones. Por ejemplo, cuando fue aquí la Argentina, yendo hacia la democracia, fue Júpiter conjunción Urano. Después,
cuando aparece, llega Alfonsín, es Júpiter-Neptuno. De hecho, la asunción de Alfonsín es Júpiter-Neptuno, y él lleva el ciclo Júpiter-Neptuno, que 6 años después genera esta inflación en su proceso. Si Alfonsín tenía Júpiter-Neptuno. Pero el proceso hacia la democracia es Júpiter-Urano. Y la Revolución Francesa misma, en julio, mírenlo, en julio de 1789 está Júpiter-Urano en Leo, 7, 8 grados Leo. Siempre va acompañando algún tipo de libertad individual. No se pide algún tipo de libertad colectiva, como puede ser el matrimonio igualitario, sino que también Júpiter-Urano, Júpiter-Neptuno fomentó. Pero se remite más a términos de propiedad privada o demás, ¿no es cierto? Son derechos más individuales que colectivos, ¿no? Pero, bueno, son dialécticas, son procesos, son ciclos, son fases que vamos teniendo de un proceso que, insisto, hay que entenderlo después del estelion de Capricornio, Júpiter-Saturno, Júpiter-Plutón. Júpiter lo encuentra Neptuno. Y tenemos esta cuestión inflacionaria post-pandemia, que muchos países tuvieron que inflacionar, obviamente, para salir a dar subsidios. Bueno, ahora qué pasa con Júpiter hacia Urano. Vamos a ir viendo que la aproximación, aunque no va a ser este año la conjunción, la aproximación, vamos a ver qué pasa también con los mercados, a ver si los países que hicieron inflación, no estamos hablando de Argentina, porque claramente aquí es un problema, ¿no? Es decir, Argentina, ahora vamos a verlo sobre el mapa de Argentina, viene de pasar la cuadratura de Neptuno-Neptuno. Ahora lo vamos a ver. Neptuno lo tenemos en Sagitario, en casa 2, Neptuno en Piscis, y encima se lo encuentra Júpiter con Neptuno cuadrado a nuestro Neptuno. Entonces, bueno, hemos tenido una emisión que hoy la misma gente del Banco Central y la gente que está en bancos y demás sabe que no hay lugar para meter los fajos, digamos, los paquetes de billetes de 100 pesos. Hoy en día, bueno, o sea, con esta misma circunstancia, con Júpiter alejándose de Neptuno, se acaba de hablar ayer, anteayer, sobre el tema del billete de 2.000 pesos, y parece que va a salir el de 5.000 aquí en Argentina. Entonces, por ahí Júpiter-Urano, por el alejamiento de Júpiter-Neptuno, puede fomentar otro tipo de posibilidades de inversión y demás. Así que la aproximación puede ir dándonos eso, estemos atentos a ver también lo que va trascendiendo. Si yo miro la actualidad, ¿no es cierto? Si yo pongo la carta, vamos a volver a la carta argentina, y ahora dejo a preguntas, Bettina. Quiero simplemente cerrar, si es que uno puede cerrar algo con esto, ¿no es cierto? Simplemente mostrar, vamos a poner acá el mapa Argentina, ¿no? Sobre esto voy a pedir la situación de tránsitos actual para que veamos este mismo proceso, ¿no es cierto? Pero esta no, esta cartita, y ahí, a ver si la hace al día de hoy, y acá, un poquito de paciencia, que armemos la cartita. Antes todo esto era mano, así que ahora hay que esperar unos dos o tres clics nada más de diferencia. Esto no es lo que quiero. Déjenme ver. Así. Un poquito de paciencia. Ahí está. Bien. Bueno, esto es el cielo actual, ¿no es cierto? En este momento, ahora vamos a ver sobre el mapa Argentina, ¿no? Y ahí vemos el Júpiter viajando, ¿no es cierto?, hacia Urano, ¿no? Cuando Urano, pues les dije, Júpiter cuando llega a 15 Tauro, Urano va a estar como en 20 algo, todavía la conjunción no va a ser. Pero en este viaje, vamos a ver que Júpiter va a pasar en cuadratura a un Plutón recién entrado en Acuario, ¿sí? Cuando viene de una conjunción con él, de un sextil con él. Cuando Júpiter hace poco estuvo en Piscis, le hizo un sextil. Cuando estuvo en el 2020, tuvo 3 conjunciones. Es decir, por eso es tan importante saber qué significa cada par planetario. Qué significa Júpiter-Plutón como Saturno-Plutón o lo que sea. Es decir, después, obviamente, los ciclos están combinados unos con otros, son lo que se llama ciclos entre ciclos, y van a dar no lo puro que uno espera de eso, porque, como les digo, a veces puedo estar viendo planetas que están en conjunción cuando otros están en oposición, o no sé, en fin. Bueno, Júpiter-Plutón, entre otras cosas, entre tantas otras cosas, tiene que ver, por ejemplo, con fuertes inversiones. Estamos hablando de capitales muy grandes, porque Júpiter y Plutón, fundamentalmente Plutón, tiene que ver con el poder económico de las grandes corporaciones, de los grandes grupos económicos. Eso, la plutocracia, ¿no? Que sigue existiendo, que hablaban los griegos, pero que sigue existiendo, y que se fomentó con la triple conjunción de Júpiter-Plutón en Capricornio, mientras que
se beneficiaban muchos grupos, por ejemplo, los laboratorios bajo la pandemia. Es decir, hizo 3 conjunciones Júpiter-Plutón, Júpiter a Plutón, en grado alrededor de 24 de Capricornio, mientras que Saturno estaba un poquito más adelante, ¿no? Después Júpiter se aleja de Plutón y lo encuentra a Saturno, cuando se empiezan a alejar. Pero ahora están en una cuadratura. Bueno, ¿qué pasa con esta cuestión? Que va a ser una única cuadratura, también en términos de ciclos, es importante si es una única cuadratura, o es triple, o es 2 veces, es decir, si insiste el planeta al diálogo de uno con el otro, es diferente si se hace una sola vez. Si se hace una sola vez, en términos generales, se da todo en un tiempo muy breve. No es extendido en términos de meses o un año, ¿sí? La política que se dé en ese momento, la economía, ¿no? La situación que se dé en ese momento, se da de manera muy rápida, posiblemente profunda, pero rápida. Entonces Júpiter cuadrado Plutón va a ser muy interesante porque va a haber los eclipses de abril, posiblemente vamos a hablar en ese momento también de ello. Va a haber un eclipse que se va a dar entre medio, y ahí lo quiero hacer para ver la cuadratura más cerrada de esto, y posiblemente estemos ante una situación crítica, ¿no? En esa salida de Júpiter con Neptuno, yendo hacia Urano, en ese cuadrado que tiene con Plutón, ¿no es cierto? A ver si lo podemos ver las fases, para que veamos ese eclipse, que va a ser bien interesante, y podamos entender el ciclo, ¿no es cierto?, de Júpiter con Plutón ahí cerrándose. Yo por lo menos voy a hacer una interpretación. No significa que yo tenga la bola mágica, se voy haciendo una interpretación, digamos, no, o sea, vamos a ver acá. Hago una interpretación que no es lo que necesariamente puede pasar. ¿Ven? Mientras que Júpiter va hacia el cuadrado con Plutón, un Plutón recién entrado a Acuario, hay un eclipse que acelera esta cuadratura. Es decir, siempre que haya otro ciclo, un fenómeno, como nada menos es un eclipse de Sol, es el próximo eclipse del 20 de abril, Júpiter hace una única cuadratura con Plutón, y posiblemente estemos ante una situación crítica en los mercados en ese momento. Posiblemente porque se está hablando de una incursión nueva de Putin, digamos, por el tema de la OTAN, bueno, o puede haber una incursión mucho más masiva también en términos de una invasión mucho más programada hacia Ucrania, o algo que puede determinar un momento muy potente. Digamos, piensen que el eclipse, el Sol viene de tocar a Júpiter esos días, se eclipsa y cuadra a Plutón. Digamos, este eclipse prácticamente es cuadratura a Plutón. Es 29:50 si lo pensamos en cero, ¿no? Ahí lo vemos exactamente. Y también lo que se puede dirimir en términos teóricos, digamos, de esto, es lo que pasa entre las cuestiones legales, Júpiter, y las cuestiones en ese momento de inversiones que pueden llegar a haber. Claramente no es un momento para invertir, no solamente porque hay un eclipse, sino porque, en esos días, ¿no? Sino porque el Júpiter-Plutón muchas veces hay cuestiones legales que se pueden discutir, con por ahí inversiones que se pueden llegar a venir a hacer, y hay como una traba o algo que no, por ahí los congresos de algunos países no van a aceptar, ¿no? Por ejemplo, una incursión que pueda hacer una inversión que pueda hacer China, o que pueda hacer algún otro país en otro, y hay como una traba legal que puede aparecer. Digo, Júpiter, eclipse, cuadrado Plutón. Lo legal está por Júpiter, la traba puede ser también Plutón, la cuadratura misma, perdón, el eclipse, y el cuadrado a Plutón, que son inversiones. Pero es algo que parece pasar muy rápidamente en ese tiempo, ¿no? Piensen que también va a estar Mercurio por delante del eclipse. Esto cuando pasa, fíjense que al lado del eclipse quedó Mercurio con Urano, y puede haber cambios ahí en términos de mercados en ese tiempo, porque va a ser un Mercurio que va a retrogradar más adelante, ¿no? A pocas semanas inmediatamente, y este es el año en donde Mercurio retrocede en signos de tierra, además. Entonces, estamos ante una inminente situación que después seguramente va a resolver el eclipse de luna, que es cuando la luna dé toda la vuelta, y el próximo eclipse de luna, que se va a dar en 5 Escorpio. Ahí se va a ver más cerrada todavía la conjunción de Júpiter con Plutón. Para pasar el limpio, yo lo que veo es que puede haber una situación de inversiones que puede estar trabada, o algo legal, o algo de la justicia intervenida, porque hay un eclipse, porque Júpiter viene cuadrando a Plutón, y porque fundamentalmente en Argentina, si esta yo lo llevo a términos de Argentina, Plutón cuadra exactamente a nuestro Júpiter en cero
en 0 Escorpio, ¿no? Yo remito, y el eclipse se hace en oposición, ¿sí? Ahí puede haber algún tema que puede pasar también con el tema de la sentencia de Cristina, o algo por el estilo, en ese tiempo, ¿no es cierto? Porque también hay un tema, si en mayo se tienen que saber las fórmulas presidenciales, que va a ser para este año para Argentina. Entonces, posiblemente todo eso acelere situaciones, y hay que verlo sobre cada mapa, ¿no es cierto?, para ver cómo esto se da. El eclipse se da en la casa 12 de Cristina, y a la vez ese Júpiter está yendo para su ascendente y demás. Bueno, hay algo que se va a dirimir ahí en cuanto a jueces, en cuanto a fiscales, o el accionar de la justicia. Es muy interesante porque si ahora esto lo llevo sobre el mapa de Argentina, yo sé que estoy hablando de muchos temas en simultáneo, ya lo sé, pero no se puede no hablar, digamos, cuando uno habla de ciclos, no hablar sobre algunas otras cuestiones que se van mezclando, ¿ven? Este Plutón mismo que yo estoy viendo acá en Acuario, que muchos vamos a festejar porque pasa Plutón Acuario y se espera mucho de ese Plutón en Acuario, en términos de cada uno, cómo le cae, bueno, Plutón va a quedarse sostenidamente en cuadratura a nuestro Júpiter con un eclipse en oposición. Es decir, es muy interesante porque cuando Plutón pasaba sobre Júpiter, de quien ya tenemos una edad y lo hemos vivido, o ahora lo pueden revivir a través de la película 1985, fue el juicio a las juntas. Plutón pasando sobre Júpiter de Argentina, emergiendo al ascendente y pasando sobre Júpiter. Ahora está en cuadratura y el Ejecutivo acaba de hacerle un juicio político a la Corte Suprema. Entonces, fíjense qué interesante qué escenarios diferentes tenemos, ¿no? También. Entonces, me preguntaban por Júpiter-Plutón y ven que trae otras cosas, no es solamente Júpiter-Plutón, viene jugando con un eclipse que lo va a acelerar a esa cuadratura, y Plutón está haciendo lo que está haciendo en el mapa de Argentina. Así que, bueno, pienso que abril va a ser muy interesante con los eclipses, para arrancar muchos temas en Argentina, por esto que estamos comentando, y porque, vuelvo a decirles, se prepara el escenario político, no solamente que esto pueda repercutir en Argentina, sino por lo que preparan los mercados, a partir de quiénes van a ser los posibles candidatos, también, digamos, desde afuera se apoya o no a la política de Argentina. Yo creo que con Júpiter-Urano, me juego a pensar que con Júpiter-Urano viene más una línea más de centro-derecha, porque si toda Sudamérica está de izquierda, o gran parte de Sudamérica en este momento tiene gobiernos de izquierda, Argentina siempre va al revés de todo, y es probable que nosotros giremos hacia la izquierda, hacia la derecha. Y este ciclo de Júpiter por Urano va a darse en el 2024, previo a las elecciones, al próximo periodo presidencial. Si asume el próximo presidente en diciembre, presidenta quien sea, inmediatamente Júpiter va hacia Urano en abril. Entonces, lo que se fomenta más es una mirada más de ese estilo. Y si todo está de izquierda, Argentina va a girar. Porque Argentina siempre va al revés del mundo. Cuando era granero del mundo, el mundo estaba en guerra. Cuando acá había dólares para tirar para arriba, Argentina estaba en crisis en 2001. Entonces, siempre como vamos al revés, marcamos la diferencia, es muy probable. Me puedo equivocar, por supuesto, me puedo equivocar, y no pasa nada. Antes nos quemaban en la hoguera, digamos. Si pasa algo, no pasa nada, me quemarán en las redes, pero es una interpretación que estoy haciendo y no cambia nada. No estoy diciendo va a pasar y entonces, ¿no? Porque después empiezan con que, entonces estás creyendo y estás diciendo que estás haciendo de una línea, de la otra. Tengo ya 54 años, ya he pasado y visto de todo, así que simplemente trato de describir el símbolo de la mejor manera posible, y me puedo equivocar en este sentido. Pero vamos otra vez y ahora dejamos a preguntas en todo caso. Entendamos que los ciclos, en todo caso, son muy interesantes porque van dando diálogos entre planetas, van haciendo estos matices en la política, la economía y la cuestión social, cultural, etcétera, ¿no es cierto? Y son muy interesantes eso por encima de los planetas en los signos. Es lo más complejo, por eso todo el mundo no va por ese lado, y hay que leer a Barbó para poder entenderlo, digamos, ¿no? Es decir, pero resumir solamente un planeta en un signo a mí no me alcanza, digamos, ¿no? Un planeta en un signo está mucho tiempo, necesito hablar de fases de planetas, y este juego, digamos, de Júpiter-Plutón, Júpiter-Neptuno, y ahora Júpiter hacia Urano, me pareció interesante hacer esta extracción, y miren que simplemente es una extracción y todo lo que uno puede hablar al respecto, ¿no? Cuando lo situamos a esto sobre una carta natal, vemos ya escenarios más puntuales, y vemos dónde esto puede llegar a darse. Miren el eclipse en la casa 7, en el momento que se tiene que dirimir
la nueva fórmula presidencial, ¿qué va a pasar con la oposición? Miren un eclipse en la casa 7. ¿No? La oposición está dada en la casa 7 y en la 4, entre otras cosas. Pero, bueno, ahí qué puede llegar a pasar, ¿no es cierto? Ya en su momento vamos a hablar al respecto. Respecto a Júpiter pasando a la casa 7 de Argentina, bueno, esto puede atraer inversiones, esto puede ser muy importante para eso. Habría que dejar pasar el eclipse, ¿no es cierto? Pero Júpiter se va a quedar ahí en la casa 7 y esto puede atraer inversiones. Ya cuando Urano entró a la casa 7, fue el tiempo que Macri atraía inversiones. No significa que haya sido bueno. Después, y por otro lado, no necesariamente tiene que ver con esta cuestión de que su equipo, él no cambiaba su equipo, y bueno, pasó lo que pasó, es una deuda tremenda con el Fondo Monetario, que hoy estamos pagando todos, etcétera, etcétera, no significa, pero el paso de Urano hacia la séptima abrió un poco a la Argentina al mundo. Júpiter posiblemente pueda tener que ver un poco también con eso. Así que, bueno, es interesante ver esta cuestión. No, insisto simplemente en la idea que no es el día que ellos se juntan, sino el proceso. Cuando ya el planeta definitivamente va hacia el otro planeta o se aproxima mucho a él, como va a ser Júpiter con Urano, es interesante cómo ya empiezan a pasar cosas. Estemos atentos a lo que significa cada conjunción o cada planeta tocado para ir dando este tipo de, digamos, empiezan a aparecer discursos o determinadas líneas políticas, o se empieza a hablar de un determinado tema, favoreciendo o empezando a mostrar la conjunción que está por venir. Inclusive Júpiter con Neptuno, que ahora se están alejando, todavía vamos a tener eco de él, aunque ya Júpiter no va más con Neptuno, ¿no es cierto? Vamos a tener ecos de inflación porque las cuestiones no, las medidas económicas y demás no se cortan porque los planetas se hayan alejado. Es decir, siguen en el sistema, digamos, siguen en nosotros, hasta un tiempo más, ¿no? Pero bueno, eso. Bueno, esto era un poco lo que quería contarles, hay mucho más, pero, Betina. Sí, estaba viendo también que cuando se acerque a Urano va a ser la cuadratura con Saturno, ¿no? Regente de cuarta y de quinta. Sí, en realidad va a ser una única cuadratura, posiblemente la cuestión de inversiones que pueda fomentar Júpiter-Urano en 22 grados Tauro, que se van a juntar, el cuadrado a Saturno tendrá que ver también con las inversiones, o va a jugar con los impuestos que puede llegar a generar también el Estado a esas inversiones que pueden llegar a venir. Les cuento que la casa 8 en mundana, a mi entender, la quinta es la octava de la 10. La octava con esta es la octava contando de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En la quinta de cada país están los impuestos que genera el Estado, así como en la 11 están los gastos que genera el Estado. Acá tenemos la oposición Saturno-Marte, ¿no? Entonces esta cuadratura, esta conjunción de Júpiter-Urano en cuadratura que está marcando Betina perfectamente a Saturno, puede tener que ver que si ya ven inversiones que pueden venir de afuera, Júpiter después va a ir para la 8, bueno, ¿qué va a pasar también con el Congreso? Si va a querer eso, el Senado, que está en la quinta, va a aprobar eso o no, o que simplemente aparezcan impuestos a partir de esas inversiones y cómo juega eso también en la Carta Argentina. Pero Júpiter-Urano para mí va a fomentar mucho más comercio y apertura, ¿no? Sí. Confiemos en tu mirada, Adolfo. Bueno, ojalá. Hablaba, Carla decía que, bueno, sí, podía ser también el tema de la Corte Suprema, el pasaje de Júpiter por acá, Claro, descendente. claro, con un eclipse, ¿no? Claro, sí. Sí. Y Mariana te pregunta, se adelanta un poco, y te pregunta si podés decir un par de palabras sobre el cielo que vamos a tener para las elecciones presidenciales de este año. Bueno, yo creo que, vuelvo a decir, tenemos que verlo siempre en términos de los ciclos que van a venir. Por ejemplo, les remito a lo siguiente. Cuando asume Alberto Fernández, además que lamentablemente asumir con un Sol cuadrado de Neptuno, en ese momento, ese bendito 10 de diciembre que habría que cambiarlo, digamos, Júpiter, perdón, el Sol en Sagitario cuadrado a Neptuno del cielo, ¿no? Y sobre el Neptuno argentino, ¿no? Pero y hoy vemos, digamos, una figura del presidente muy desdibujada. Es decir, inmediatamente a diciembre del 2019 venía la conjunción, la triple conjunción de Júpiter, Saturno, Plutón, digamos, ¿no? Es decir, que se dieron aquí, en Capricornio, ¿no? En estos últimos grados de Capricornio, cuadrado al ascendente-descendente. Es decir, Saturno, Plutón, fundamentalmente Saturno-Plutón fomenta mucho la cuestión de un proteccionismo, de pensar más en bases hacia adentro. En desmedro,
cuadrado ascendente de las relaciones. Se piensa más hacia una economía más protegida, digamos, más proteccionista, de lo que puede tener que ver con exportaciones y demás, o importaciones que pueden venir del exterior. Pero también te aísla, por el cuadrado que hace el ascendente-descendente. Entonces, lo que viene inmediatamente después que asuma Alberto Fernández es esa conjunción y esa mirada que fue más Saturno, Júpiter, Saturno, Plutón desde la casa 4, ¿no es cierto? Ahora, en abril del 2024, después que asuma el próximo presidente, la inmediata figura del cielo es la de Júpiter con Urano, ¿no? Es decir, Júpiter ya no está ni con Neptuno ni nada, es decir, va con Urano. Esto podría fomentar más gobiernos que son más de libre mercado. ¿Quién se acomoda a eso, a ese discurso, ¿no es cierto? Vamos a ver que se van a acomodar algunos discursos. El mismo Boric en Chile, hablaba de pedir inversiones. Él asume con Júpiter-Neptuno el año pasado, en medio de la conjunción. Sin embargo, se dio cuenta que si no tienen inversiones se hace un poco más complicado y empezó a tener un discurso más de izquierda, centro-izquierda, digamos, y empezó a pedir inversiones. El mismo Maduro empezó a pedir inversiones, ¿no es cierto? El mundo se mueve un poco por eso. Entonces, es la conjunción que viene. Hay que ver exactamente cómo queda la figura al momento del 10 de diciembre. Hay colegas que ya lo van a ver, ahora vamos a hacer la invitación, que los vamos a ver en Astrología Global Argentina, que vamos a hacerlo ahora en abril, que hay 4 profes del CABA ya invitados. Ahora les vamos a hacer la invitación, les voy a contar un poquito de qué se trata. Bueno, vamos a hablar un poco de ello, y hay colegas que están hablando que es probable que no se llegue al 10 de diciembre y que se vaya a hacer las elecciones se vayan a adelantar. Pero no me quiero adelantar a lo que otros colegas van a hablar en un tiempo más en este evento que vamos a armar desde Astrología Global con Argentina. Porque estos eclipses posiblemente vayan a acelerar muchas de las situaciones, fundamentalmente de las candidaturas de los nuevos candidatos, digamos, ¿no? El que ya tiene un discurso claramente hacia ese lado es Milei. No tiene carta presidencial, a mi entender, pero sí la gente por ahí pide un cambio, a veces se busca, vieron que pasa siempre en Argentina, que se busca un cambio, no porque sea el mejor, sino porque de alguna manera a veces lo que hay quiere un cambio ante lo que hay, después no sabemos qué hacer con digamos. Pero por ahí el que tiene más de un discurso hacia ese lado podría llegar a ser Milei. No significa que tenga carta presidencial, ¿sí? Pero también va a haber colegas que van a hablar de todos los posibles candidatos y las cartas que tengamos, ¿sí? Sí. ¿Hay preguntas? Estás muteada, Bettina, no te estoy escuchando. Sí. Preguntan si Júpiter-Urano no podría dar un salto o descubrimiento importante en lo que es avance astronómico. Sí, claro, por supuesto que sí, porque Júpiter-Urano siempre fomenta, miren, para explicarlo, yo soy la generación X, tengo la conjunción Júpiter-Urano, así que por eso me gusta hablar de eso. De verdad, es decir, yo soy del año 69, cuando Júpiter lo había aplazado a Plutón en Virgo y lo encuentra Urano en Libra. Tengo una conjunción muy, muy cerrada, Urano en 4 grados, Júpiter en 5. De Libra ya, ¿no? Pero ese ciclo fomentó el año de los viajes espaciales, y después la era que vino en la década del 70, ¿no? La famosa guerra de las galaxias y demás. Es decir, Urano venía de alejarse de Plutón, se habían encontrado en Virgo, y Júpiter los pasa primero a Plutón y después a Urano. Es decir, siempre que eso pasa, digamos, siempre que Júpiter se encuentre con Urano, fomenta mucho el conocimiento, la tecnología, las inversiones a eso, ¿no es cierto? Las inversiones por eso el mercado va a requerir personas formadas, porque Urano hace todo muy competitivo. Entonces, puede haber nuevas tecnologías, por supuesto. Más allá de que esté en Tauro podrá tener que ver con las tecnologías, a todo lo que tiene que ver con la Tierra, por ahí el tema de lo agropecuario, por supuesto sí, pero Júpiter-Urano, independientemente del signo donde se encuentran, fomenta mucho todo lo que tiene que ver con el avance en tecnologías y experimentos tecnológicos que se van a ir haciendo. Esto sumado a un Urano que cuando vaya hacia Géminis, ahí vamos a ver el trígono, está haciendo la apertura a Plutón, ¿no? Es decir, ahí vamos a ver el trígono de la conjunción que inició en el año 65 en Virgo. Entonces, Júpiter se adelanta y antes que Urano le haga trígono definitivamente a Plutón, lo contacta. Entonces, estos son pequeños, grandes momentos que aceleran estos tiempos, ¿no?
Urano definitivamente está en un ciclo creciente a Plutón. Y Júpiter lo contacta. Entonces fomenta inversiones para eso, sí, la tecnología, ayuda mucho a las libertades de cada persona, ayuda mucho a que las personas tengan que buscar una cuestión a nivel personal, si quieren, a buscar algo trascendente, a buscar ideologías nuevas, ideologías Júpiter nuevas, Urano, a pensar de manera diferente, a traer nuevas ideas, porque también estos planetas por Capricornio dejaron a las claras que había como ideas muy, digamos, que ya se habían trillado y que no avanza, digamos, ¿no? Y pueden aparecer claramente nuevas personas jóvenes o personas grandes, pero con nuevos pensamientos, ¿no? Definitivamente libera mucho, es una conjunción que libera mucho y que fomenta muchas ideologías nuevas también. Es muy positiva, es una conjunción, se llevan muy bien entre sí. Lo más negativo es la rebeldía, obviamente, que también puede explotar, ¿no? Porque fomenta a veces más la cuestión autocrática de Urano. Por ahí a muchos le pincho el globo que Urano es Acuario y entonces nos juntamos todos y hacemos una gran ronda. Digamos, Urano es individualista, ¿sí? En este sentido, ¿sí? Entonces, fomentan, pero en general es ese individualismo en todo caso que va a llevarnos a una cuestión colectiva sabiendo lo que cada uno puede hacer en sí mismo. Y ahí juega Saturno. Es decir, es digamos, el saberse los límites de uno fomenta la individualidad, que después va a ser la libertad de Urano, definitivamente que sí. Es decir, es un proceso, ¿no? No puedo hablar de Urano si no hablo de Saturno. Es decir, para poder tener libertad tengo que saber cuáles son mis responsabilidades, mis límites también, cuáles son mis derechos, digamos, ¿no? Eso es un juego de Júpiter y Urano. Pero bueno, esta vez es Júpiter con Urano que fomenta nuevas posibilidades en todos los órdenes, en la ciencia, en las políticas, las ideas nuevas que van a aparecer, sin duda, claramente que sí. Sí. Bien, Adolfo. De momento no tenemos más preguntas. Pero muy bien. Sí, una más, de Karina. A ver. Dice, ¿puede ser que tenemos una crisis de falta de elementos, de alimentos, que tengamos una crisis de falta de alimentos? Sí, en realidad, lo que pasa es que ya, por lo que yo estoy leyendo también acá, dice que Júpiter y Urano en Tauro, es decir, Júpiter y Sí, Urano todavía no están en Tauro, es decir, Júpiter todavía ni siquiera está en Tauro. Para mí es un tema de poder de entender a la tecnología que llegue a todas las personas para que esto claramente pueda llegar a muchas personas, que haya políticas, claramente que haya, primero políticas firmes en temas de alimentos, y que la tecnología también funcione para que, digamos, sea aplicada y pueda llegar a muchas personas también, el tema de poder repartir alimentos. Pero esto está mezclado inclusive con el tema del cambio climático, es más complejo, digamos, sí, pero claramente, hay muchos foros en este momento, yo sigo muchos foros internacionales del tema de alimentos, sé que Karina, la saludo, Karina Ajurchi, que le mando un cariño, fue alumna de Mundana, y ella también siempre brega por las cuestiones sociales, y sé lo que está hablando, y sé que esto se ve, ¿no? Es decir, se fomenta mucho, y se ve en la realidad. Es decir, esta cosa de muchos con poco y pocos con muchos se está acrecentando en demasía. sí. Júpiter-Neptuno muchas veces tiene que ver con esta cuestión de hacer políticas que están ligadas a las cuestiones sociales, pero a veces digamos, también puede pasar que se fomente mucho, y todavía Júpiter-Neptuno, si bien se está alejando, va a quedar ecos, como le decía de eso, se puede pensar en cómo salió la ayuda y de dónde salió la ayuda de esas otras personas, ¿no? Emitiendo lo demás, y se puede hacer una buena repartición, en la buena intención, una buena repartición a todos, en esta cuestión de que Júpiter-Neptuno tiene una mirada más progresista, si se quiere, ¿no? Y eso se fomenta, si somos una enorme población y cada vez somos más, y esto de que pocos con muchos, muchos con poco es tremendo. Pero bueno, la tecnología es algo que nos cruza, y Júpiter-Urano puede ayudar mucho a eso. La tecnología atraviesa todos los estratos sociales, y es muy democrática en ese sentido. Una persona con pocos recursos que tenga un celular, hoy día las generaciones jóvenes saben que con un celular pueden vender algo, que pueden, ¿no? Que pueden tener un mayor acceso a otros mercados, pero es todo un proceso, ¿no? Es decir, es todo un proceso, y eso poder tener que ver también con la mayor posibilidad del resto. El tema después de la distribución de alimentos y demás es mucho más amplio,
y yo lo llevo más al Saturno-Plutón que acaba de empezar, el ciclo Saturno-Plutón, ¿no? Lo llevo más a esa índole que da para otra charla, digamos, sí. Pero es cierto, sí, el tema de la falta de alimentos, la distribución, aquí en Argentina se ve en algunos sectores, pero es un tema, ¿no? Un país que le puede dar de comer a millones de seres humanos, sí. Pero la mala administración es eterno, Sí. ¿no? Sí. María Rosa pregunta si la carencia no estaría asociada a Saturno, ¿no? Sí, la carencia está asociada a Saturno, pero también a Neptuno cuando se distribuye mal. No se piensa en lo que sería como una justicia social que es necesaria, absolutamente necesaria para aquellas personas que queden fuera del sistema, pero a veces se distribuye mal cuando muchas veces se da, se distribuye mal, digamos, ¿no? En la mejor intención, por Neptuno, no por Júpiter. Entonces, ¿Mm? o cuando no de eso, muchas veces se hace un clientelismo político que obviamente complica también en el tiempo, ¿no? Cuando una ayuda social es importante, pero cuando se sostiene en el tiempo, muchas veces hay una manipulación de eso, ¿no? Y se transforma en un clientelismo político. La ayuda es necesaria, tiene que haber una ayuda, pero hasta un punto, digamos. Después es cuando, bueno, los políticos hacen de eso un festival, digamos, ¿no? Cuando las personas hacen que las personas dependan de su voto para eso, en el tiempo, bueno, en fin. Es un tema el Júpiter Neptuno, sí. Siempre Plutón está detrás, ¿eh? En la manipulación está detrás de todo, sí. Seguramente. Adolfo, maravillosa conferencia, Bueno, muchas una vez gracias. más, súper Es un claro, concreto, y pantallazo, bueno, apenas dejo de compartir acá sí, si lo veo, ¿sí? Quiero mostrarles, si me permitís, pero compartirles un poquito de contarles simplemente algunas actividades. Este domingo vamos a estar haciendo con Sergio Barreiro hablando del cometa verde que se aproxima a la Tierra, está muy próximo ya, si quieren vernos desde el canal de Astrología Global, ahí nos van a poder ver, y el evento a las 19 horas este domingo. Y el evento de Astrología Global Argentina va a ser durante el mes de abril, así que estén atentos porque hay muchos astrólogos convocados de Argentina, vamos a hablar todo sobre Argentina, y hay 4 profes del CABA y por ahí alguno más que se vaya a sumar, que cada uno va a hacer un punteo sobre el carta de Argentina. Estamos cumpliendo los 10 años de Astrología Global, así que cada mes va a ser un país, empezando Argentina-abril. Así que estén atentos que va a ser virtual y vamos a estar hablando un poquito de todo eso, ¿sí? El que quiere nos vemos este domingo, y el que por el tema del cometa con Sergio Barreiro, y en abril después nos vemos. Igualmente tenemos programadas cosas para el CABA. ¿Y querés recordar los seminarios? ¿Cuándo van a ser? Betina, por favor. Ahí está. sí, comparto pantalla, tenemos el 18 de marzo, Astrología Empresarial, una jornada. Sí. Luego tenemos para abril, ya cuando inicie el cuatrimestre, el primer cuatrimestre, Astrología Mundana y Astrología Mundana 2, la 1 y la 2, que empezarán la segunda semana de abril. Muy bien. Sí, ahí nos veremos. Aprovecho y paso también lo que va a iniciar esta semana, ¿sí? Bien, sí. Inició la semana pasada la formación, el módulo 1, 2, 3 y 4, y algunos talleres que iniciaron en enero. En febrero van a empezar estos talleres que van a durar 1 o 2 meses, algunos de un mes, cortitos, 2 meses, como para tener práctica, ¿sí? Son talleres donde se va a ver mucha práctica, y tenemos también las jornadas el 11 de febrero, el 25 de febrero y el 11 de marzo, jornadas de un día para que puedan aprovechar. Muy bien. De todo. Como en botica. Sí, Como sí, siempre este verano se vino con todo. de todo. Muy bien. Bueno, un pequeño aporte que les ha dado. Espero que haya sido de su agrado, que les genere interés al tema de Mundana. Siempre van a ser bienvenidos. Siempre digo que los quiero hacer pensar en colectivo. Y si lo logré en tantos años, bueno, lo habré logrado. Eso es lo bueno, ¿sí? Salirse un poco dentro de la carta natal y volver con otra mirada, ¿sí? Muchas gracias, Betina, y a todo el Mu- CABA, ¿sí? Y a Muchas todo, gracias a vos, Adolfo, te todo el saludan, te público. agradecen desde Gracias, muchas YouTube gracias a todo y el también público. los que están Sí, aquí presentes. gracias, muchas gracias a todos y a todas. Gracias, que estén todos muy bien. Gracias.